Hola, reciban todos un cordial saludo. Somos Juan y Angie, estudiantes del segundo semestre de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy realizaremos un conversatorio que aborda el tema de cómo los poderes o los diferentes poderes han desdibujado el concepto de verdad en el entramado social desde 1958 hasta la era Uribe. Nos basaremos en el libro Historia de la Colombia Contemporánea de 1920 a 2010 de Ricardo Arias Trujillo, 2011. Hola Juan Pablo, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Angie, muy bien, muchas gracias. Juan Pablo, creo que podemos empezar aclarando a qué nos referimos cuando hablamos de verdad en los contextos políticos, sociales y contemporáneos en Colombia. Me parece perfecto Angie, y para ello voy a citar el objeto virtual de aprendizaje Repositorio Institucional UNAD, publicado en el 2020 a cargo de Adriana Valencia Zapata, donde nos hablan del concepto de verdad. La verdad es un elemento estructural en el proceso de sanación de las víctimas y me gustaría hacer mención a unas ideas que nos pueden aclarar la importancia de la verdad. Una de las axiomas en la implementación del quinto acuerdo con las desaparecidas FARC era la siguiente: esclarecer la verdad y no crearla. Para ello se implementaron varios mecanismos psicosociales como entrevistas y formularios, entre otras. Se buscaba el reconocimiento y la dignidad de las víctimas a través de iniciativas de convivencia con enfoque reparador bajo el concepto de escucha profunda para comprender lo que pasó durante esos 60 largos años. Bueno, fíjate que en ese sentido, en Colombia el concepto de verdad en el entramado social ha sido dibujado por los diferentes poderes mediante diversas modalidades de violencia, desde 1920 hasta la era Uribe, 2002-2010. Pues podemos ver que en la obra de Trujillo que la palabra transversal es violencia, incluso iniciativas que en el principio se mostraban como una salida reivindicatoria, términos degenerando en picos insultando de violencia como el Frente Nacional, por ejemplo. Así es, Angie. Las FARC, que son un derivado de las antiguas guerrillas comunistas que nacieron en respuesta a las inconformidades causadas por el Frente Nacional, se fortalecieron durante el gobierno Betancur e intensificaron su avance al poder. Se financiaron, consiguieron adeptos y conquistaron territorios mediante el secuestro y extorsiones a multinacionales, a hacendados, y sometieron las autoridades en todos los sectores en los que hicieron presencia y erosionaron la institucionalidad. En respuesta a esto surge el paramilitarismo, en alianza con las élites ganaderas y políticos tradicionales, que vieron en el proceso de paz de Betancur una amenaza a sus intereses, y comenzó la cruzada contraguerrillera. Pero, como en toda cruzada, empezaron a haber enemigos en todas partes y el terror se extendió a maestros, sindicalistas, ecologistas, periodistas, jueces, maestros, defensores de derechos humanos, candidatos presidenciales y cientos de miles de campesinos. Con la violencia que resurgió por la articulación de guerrillas paramilitares y narcotráfico, cientos de campesinos se vieron obligados a desplazarse a centros urbanos que tampoco lograban satisfacer sus necesidades básicas de educación, salud y vivienda. Podríamos concluir entonces que de una manera más, como te digo, efectiva, en que los poderes han desdibujado el concepto de verdad es a través de la violencia. Pues bien, mira, el Frente Nacional tenía como fin terminar con los años y años de intimidación y terror. Se terminó convirtiendo en un pacto entre las élites liberales y conservadores para repartirse el poder como quien se reparte un motín, mira, creando pequeñas disistencias que terminaron en desaparecidas FARC, grupos armados que generó una violencia más atroz, hallando en el narcotráfico una de las principales fuentes de recursos, cosas que también hicieron los paramilitares. Y lo más irónico del caso, mira, es que ambos grupos decían luchar a favor del campesinado, mientras lo forzaban a abandonar sus propias tierras. Imagínate. En últimas, siempre fueron los campesinos los que llevaron la peor parte, pues tanto el Frente Nacional como las guerrillas prometieron reivindicarlos, pero todo terminó en nuevos y prolongados horrores. Los campesinos no veían en las FARC a sus voceros, sino a sus verdugos, pues la política que la guerrilla ejerce sobre las regiones donde gobierna es una política de terror, arbitrariedad y represión.
Luego surgen los grupos paramilitares y la espiral de violencia alcanzó niveles inusitados y dentro de este contexto se desarrolla lo que se conoce como la era Uribe. Si hubo un presidente que gozó de popularidad en la historia reciente de nuestro país fue Álvaro Uribe, quien devolvió la moral a las Fuerzas Armadas, desapareció a los paramilitares y devastó las guerrillas de las FARC. Pero no se puede desconocer que sus formas de asumir el poder marcaron un referente muy negativo para la democracia colombiana. Aunque el presidente Álvaro Uribe ganó popularidad por sus acciones contra grupos armados como las FARC, su estilo de liderazgo también generó críticas por sus métodos autoritarios, lo que dejó un legado controvertido para la democracia colombiana. Durante la era Uribe se llevaron a cabo persecuciones ilegales contra políticos de oposición y periodistas con el fin de intimidarlos y difamarlos, además de los dos grandes manchas para su legado como lo son los falsos positivos y la parapolítica. Estas tres prácticas representan uno de los más grandes ejemplos de cómo se puede desdibujar la verdad desde el poder. Bueno, mira, Juan Pablo y toda la audiencia, lo que nos queda claro es que quienes ejercen el poder en alguna época o territorio crean la verdad según sus intereses. Por eso son importantes los ejercicios de memoria histórica como este, con instrumentos psicosociales para esclarecer las verdades acalladas de aquellas Colombias desconocidas. Pues la verdad es un elemento estructural en el proceso de una sanación de las víctimas. Y bueno, me complace haber estado a tu lado, Juan Pablo, en este conversatorio, cómo los poderes y los diferentes poderes han dibujado el concepto de verdad en el entramado social desde 1958, como lo habíamos dicho, hasta la era Uribe, basado en el libro Historia de la Colombia Contemporánea, 1920 a 2010, y la obra de Ricardo Arias Trujillo, 2011. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.